Konechunsik le choca. Iniciemos con la lección. Pues el tema que vamos a trabajar el día de hoy es Bonilov Ichmaya, los colores en lengua maya. Vamos a ver cuáles son los colores, cómo se pronuncian y los vamos a trabajar en frases, ¿no? No solo vamos a conocer los colores. Para eso, pues vamos a ver nuestro objetivo. Bueno, y Bashkonkane, objetivo, ¿no? Vamos a aprender la pronunciación y el uso de los colores en frases básicas en lengua maya. Ese va a ser nuestro objetivo. Bien, entonces iniciemos. Primero aquí vemos la pregunta Ba'ash bonil lela. Ba'ash bonil lela. Y esto significa ¿qué color es este? ¿No? Tenemos una partícula interrogativa, Ba'ash. Luego tenemos bonil, que es color, y tenemos lela, que es un pronombre demostrativo. Muy bien, entonces el primer color que tenemos aquí es chak, rojo. Es muy importante porque puse en el objetivo pronunciar porque tenemos unas palabras muy similares, ¿no? Que digamos se pronuncia casi de manera igual, ¿no? Cuando no estamos acostumbrados a escuchar el maya, pero que significan otra cosa, ¿no? Se les llama pares mínimos. Entonces vamos a ver algunos pares mínimos, por ejemplo, que se pueden confundir con la palabra chak. Para eso, pasemos a la pizarra. Bien, entonces tenemos chak, que es el color rojo. Aquí lo tenemos, color rojo. Tenemos su par mínimo, un par mínimo que es chak. Chak, que puede ser lluvia, ¿no? En algunas regiones donde se habla maya, ¿no? Aquí en Yucatán, en donde algunos le dicen chak, lluvia, pero también en otras zonas es trueno, ¿vale? Entonces tiene estos dos significados. Chak, lluvia, trueno, ¿no? Entonces escuchamos chak, chak, ¿no? Este par mínimo que es muy importante al momento de escuchar y también de pronunciar, ¿no? Incluso aquí viene lo que es la palabra, ¿no? O el dios Yum Chak, ¿no? Que es el dios de la lluvia, ¿no? Yum Chak, dios de la lluvia, ¿no? Entonces vemos la importancia de pronunciar de manera adecuada y también de percibirlo. Chak, chak, ¿vale? Entonces regresemos a la presentación para continuar. Bien, el siguiente color que tendremos es sak. Sak, este es fácil de pronunciar, sak. También podemos hablar de este color, sak, que es blanco en español, ¿no? De algunos pares mínimos, palabras que también son similares, ¿no? Para eso también vamos a pasar a la pizarra. Bien, pues aquí tenemos los pares mínimos o palabras muy parecidas. Por ejemplo, sak, blanco, el color blanco, ¿no? Tenemos sak, ¿no? Que es comezón, y tenemos sak, ¿no? Esta que es langosta, es una especie de saltamontes, ¿no? Entonces, sak, 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 ¿no? Entonces, la importancia de pronunciar pues adecuadamente y de escuchar estos colores, ¿no? Bien, también lo que son los colores pues fungen, aparte de ser adjetivos, pueden también convertirse en verbos. Para eso les agregamos una terminación o una partícula tal, ¿no? Y los convertimos entonces en un verbo. Por ejemplo, sac, ¿no? Tenemos aquí sactal, ¿no? Sactal, blanquear, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la explicación y pasamos a la presentación de nueva cuenta. Bien, aquí tenemos también el color Bosch, ¿no? Bosch. Bueno,
Por ejemplo, Bosch es muy usual que, por ejemplo, aquí en Yucatán, pues digamos, o la gente diga bochito, ¿no? Una palabra muy usual en nuestro español yucateco, ¿no? Que viene de la palabra Bosch, ¿no? A veces se dice como que de cariño, ¿no? También hablar un poquito y decir que este color Bosch, al usarlos en frases, ¿no? Pierden una vocal, ¿no? Se van a contraer, va a perder una vocal. Ahorita vamos a ver el ejemplo, aunque más adelante también lo vamos a trabajar más detenidamente. Para eso, pues pasamos a la pizarra. Bien, entonces tenemos la palabra completa, Bosch, pero como les decía, se va a contraer a Bosch cuando lo usemos en una frase. Por ejemplo, Lela, Utu, Bosch, Pek, ¿no? Lela, Utu, Bosch, Pek. Este es un perro negro, ¿no? O de color negro. Entonces, vemos que se contrae, ¿no? Esto sucede cuando lo usamos en frases, ¿no? Entonces, vamos.